Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras, el amor, la justicia, sus banderas. Soñó la Colombia nueva que aún espera, la que sueñan una niña y un canto, la que no muere de hambre en la cosecha, la que no se traiciona por monedas de ambición. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida y fiel audiencia de Voz Educadora en nuestra emisión número 586, La Voz de los Sin Voz. Por años y años brindando información, orientaciones y elementos para el debate. Esta semana con nuevos delegados a Codema, los pliegos de los trabajadores ya radicados para la negociación, también con la preparación de las elecciones en la Central Unitaria de Trabajadores y en FECODE, pero también esta semana con la importante conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que desde Voz Educadora, la voz de los sin voz, hacemos un merecido reconocimiento fraterno, solidario a todas las mujeres trabajadoras que en el mundo iniciaron procesos de emancipación, como las manifestaciones masivas en Nueva York protagonizadas por las obreras textiles el 8 de marzo de 1857, reclamando mejoras laborales. Otro detonante para visibilizar esta lucha de las mujeres en el mundo ocurrió con el incendio en la Cotton Textile Factory en 1908, donde mueren 129 operarias. En 1910, la Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague aprueba la resolución propuesta por la militante Clara Zetkin para establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 8 de marzo de 1917, como otro punto de referencia en estas históricas luchas, las mujeres rusas encabezan un proceso de protesta por la hambruna que conducirá finalmente a la Revolución de Octubre y el establecimiento de un gobierno provisional que considera por primera vez el voto femenino. En 1975, la ONU establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto en Colombia queremos rendir ese homenaje a todas las mujeres que históricamente aportan a una lucha por la libertad y la justicia social en el país. Así que recordamos a Manuelita Sáenz, no como compañera de Bolívar, sino como militar, estadista y pensadora. También a Ofelia Uribe de Acosta como una de las mujeres que lucharon por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres colombianas. Igualmente no podía faltar Policarpa Salabarrieta, la Pola, espía, revolucionaria y un símbolo del feminismo. En el plano de la lucha política y sindical se destaca, por supuesto, a María Cano. Y desde la política y las letras, a María Mercedes Carranza. Así que a todas ellas y a todas las maestras y las mujeres de Colombia que luchan por la libertad, por la paz y por la justicia social en el país, un fraterno y sincero homenaje. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. En la flor de su belleza, que no muere tu conciencia, Policarpa Salabarrieta. Miren, allá va la Pola, envuelta en su pañolón, entre el corpiño lleva guardada la información
pisa firme, mira lejos, urdimbre de la contienda. Informe distrital. Informe distrital. Muere tu conciencia, Policarpa Sarabarrieta. Bueno, y el informe distrital con el compañero Luis Alexander Hurtado es desde las calles de Bogotá, secretario de Prensa, Comunicaciones y Propaganda de la ADE. Bueno, estamos acá con el Magisterio Distrital en esta grandiosa movilización de un paro de 24 horas exigiendo las mejores condiciones para el magisterio, las mejores condiciones para el bienestar de las comunidades educativas, porque estamos los maestros y maestras en pie de lucha. Hoy radicamos nuestro pliego de peticiones que condensa la lucha del Magisterio Distrital, pero también le exige a Claudia López y a Egna Bonilla tener garantías en la negociación, escuchar a los maestros, escuchar a las comunidades educativas y sobre todo la defensa de la educación pública y del magisterio. Bienvenidos a la lucha, bienvenidos a la movilización permanente. ¡Viva la Asociación Distrital de Educadores! Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Intrépida, solidaria, clavel de la resistencia. Por su pueblo dio la vida en la flor de su belleza. Que no muere tu conciencia, Policarpa Sarabarrieta. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que prefiere mantener a los estudiantes del Colegio Divino Maestro en asamblea permanente que retirar a un rector arbitrario, perseguidor, autoritario y detestado por la comunidad. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al deterioro de la salud de los docentes ante una jornada única implementada sin condiciones, desordenada, improvisada con tiempos de 7 y 8 horas de permanencia de maestros en la institución, pasando por encima de la ley. Hay que superar el miedo y hacer respetar los derechos adquiridos. Pullas. Y pullas, muchas pullas a algunos directivos docentes que le quitan las horas extra a docentes por participar en los paros o en las jornadas de movilización. Respeto por el derecho a la movilización. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a los medios de comunicación prepagos que divagan y desinforman con tal de desfigurar, descomponer y desprestigiar el programa del Pacto Histórico. No lo lograrán. Juntos somos más para defender nuestro primer gobierno del pueblo. Pullas. Y pullas, muchas pullas al exministro de Educación Alejandro Gaviria, que más parecía el de Salud, entorpeciendo el avance de la reforma, además de ser un desleal al programa del pacto. Bien ido quien quería seguir con el tema de privatizar la educación. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a la economía para el cambio, una economía popular y solidaria que se convierte en pilar de las nuevas políticas del gobierno, diferente a la economía naranja del expresidente Duque. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas a los maestros que conscientes y combativos salieron a las calles masivamente a radicar el pliego de peticiones de la ADE y de FECODE. Ahora a estar alertas para acompañar la negociación y el cumplimiento de los acuerdos. ¡Vivas! Viva. Y recontra vivas a la memoria del comandante Chávez a 10 años de su desaparición física. Chávez esbozó a su modo
una economía política de la comunicación, su ética y su estética, que no excluyó para propios y extraños la autocrítica, la ironía y el sarcasmo. ¡Vivas! ¡Viva! 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 Y vivas, muchos vivas a Patricia Ariza, exministra de Cultura, mujer leal y fiel a sus principios y al gobierno del cambio. Ella abrió la senda de garantías para la transformación cultural de Colombia y el reconocimiento de quienes hacen arte. El único camino a la paz. ¡Vivas! ¡Viva! 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 Y vivas, pero recontra vivas a la mujer maestra, constructora de sueños, sembradora de cambios, lideresa y luchadora por los derechos del pueblo, caminante por las transformaciones sociales. Viva la mujer luchadora. ¡Vivas! ¡Viva! 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 Y vivas, muchos vivas al Consejo de Bogotá, que aprobó en primer debate la propuesta de la concejala de la Unión Patriótica, Heidi Sánchez, de proyecto de acuerdo que crea las alianzas público-populares, mecanismo de política pública que contribuirá a saldar la deuda histórica del Estado con los sectores sociales que componen la economía popular. ¡Vivas! ¡Viva! 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 Corre que te coge, corre que te agarra. Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca. Voz Educadora. Maena ni wan geto ni wan voz educadora un wan watching ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. FECODE radica su pliego de peticiones al Gobierno del Cambio en un ambiente de ruptura con el Ministerio de Educación y posterior salida del ministro Gaviria. Nuestra federación da inicio al proceso de erradicación, negociación y avances para el magisterio colombiano y para la educación pública estatal. El pliego fue construido con el aporte total del magisterio colombiano desde la Asamblea Federal, la Junta Nacional, las juntas directivas, y teniendo en cuenta que el 93% del pliego son acuerdos sin cumplir por los gobiernos de ultraderecha y guerreristas. Se convoca entonces para el 9 de marzo del 2023 el inicio del proceso con la nueva ministra de Educación, doctora Aurora Vergara. En este contexto, FECODE participa de una mesa con el Ministerio de Educación para conocer el impacto, los alcances del artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo sobre el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, así también sobre el sistema híbrido en educación y de igual manera el voluntariado. De los puntos del pliego subrayamos que su vigencia será del 2023 al 2025. Su comisión negociadora la constituye el Comité Ejecutivo con vocerías asignadas según los temas a negociar. Y dentro de sus peticiones subrayamos política pública educativa. Dentro de este eje, expedición de la ley estatutaria de la educación. Acordar con el Gobierno Nacional propuestas de retiro voluntario compensado para el magisterio. Modificación del decreto 1850 del 2002, jornada laboral y jornada escolar. Creación de planta de personal en propiedad para docentes de apoyo. Incremento de la planta de personal en todo el país. Garantizar asignación presupuestal para superar el déficit en el Sistema General de Participaciones para la vigencia 2023-2024, teniendo en cuenta la apropiación de recursos para ascenso y reubicación. Y un aporte especial, estructural, para el magisterio provisional. Es por eso que estamos llamando al magisterio colombiano a apropiarse del pliego, a estudiarlo, tanto el pliego nacional
como los pliegos regionales. Llamamos a la unidad para respaldarlo, a movilizarnos con toda la fuerza. El 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, y el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, apoteósico, y todo el pueblo colombiano en las calles. Soplan vientos de cambio, vamos con toda, que viva el magisterio colombiano y que viva nuestra federación. Envuelta en su pañolón, entre el corpiño lleva guardada la información. Pisa firme, mira lejos, por timbre de la contienda, intrépida, solidaria, clavel de la resistencia. Por su pueblo dio la vida en la flor de su belleza, que no muere En Voz Educadora, este es el chiste de la semana. El país conoció mis opiniones sobre el tema de la reforma a la salud, que fue polémico. Yo no sé cuál es la conexión directa o indirecta. El país conoció mis opiniones sobre el tema de la reforma a la salud, que fue polémico. Yo no sé cuál es la conexión directa o indirecta. No sabe cuál es. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, como todos los domingos, tenemos la voz de la literatura con el compañero y profesor Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy 50 poemas de amor furtivo de Mitjana. Un interesante encuentro con la poesía y la historia. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. Buenos días a mis colegas docentes de Bogotá y de Colombia. En esa búsqueda de algún libro de poesía que me permita trabajar en el aula, me encontré con un título por demás llamativo, no solamente por el título en sí, sino por el autor, la época y la circunstancia en que fue escrito. Mitjana es el autor de Los 50 poemas de amor furtivo, poeta que en términos de la división del tiempo histórico en Occidente correspondería a la época medieval. Nació y murió en el siglo XI y en el mundo oriental correspondería a la dinastía Chalukya. Es un representante importante de la literatura sánscrita. Los 50 poemas de amor furtivo es un poemario escrito con la simplicidad del amor limpio, con la ternura de un ser que juega la vida por lo amado. La circunstancia en la que se escribió parece una leyenda, quizá lo sea, y no por ello pierde su belleza, su ternura y el erotismo, por el amor que al parecer fue prohibido. Se cuenta que el autor fue detenido por el rey y condenado a morir por haber sostenido una relación con la hija, quien se la había encargado para recibir enseñanzas sobre ciencia del erotismo. El rey lo condena a ser ejecutado por empalamiento. El cadalso está situado en lo alto de una escalera de 50 peldaños. Se cuenta que en cada peldaño Mitjana recitaba poemas. El rey, al escuchar la belleza de lo recitado, cuando el poeta había llegado al último escalón, decide salvarle la vida y permitir que se case con su hija. La historia es de novela, digna de una recreación donde la poesía, el erotismo, la pureza del amor dignifican al ser humano y la vida. La poesía salva, construye y propone cambios en la comprensión del mundo. Les comparto 2 poemas, el número 1 y el 50. 1. Aún hoy recuerdo la línea de su vello que desemboca en su ombligo, su cara de loto desplegado y a ella luminosa como una guirnalda de doradas flores champaca. La recuerdo levantada de su sueño, indolente, tras la turbulencia del amor, como la sabiduría entregada al delirio. Poema 50. Aún no escupió Jara el azulado veneno, ni dejó la tortuga de sostener la tierra con su espalda. Todavía alberga el océano el terrible fuego submarino. Los hombres virtuosos respetan siempre lo acordado. Que el resto de domingo se viva una tarde de amor furtivo. Una tarde
de amor furtivo. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy tu suerte si conocierais el precio de la libertad. Miren, allá va la pola, envuelta en su pañuelo. Actualidad. Actualidad. El fiscal general Francisco Barbosa fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones por prevaricato al presionar fiscales para que archivaran casos favoreciendo sus amigos. Según informe internacional, la corrupción en Colombia es estructural, con una calificación de 39 sobre 100 puntos en transparencia, realidad preocupante. El superintendente de Industria y Comercio, a propósito de la venta de la empresa AAA, afirmó que la Procuraduría no investiga a quienes cometieron presuntos hechos de corrupción y sí investiga a quienes denunciaron. Joven que quedó paralizado por disparos de la policía en Cali en las manifestaciones pacíficas del año 2020, reclama porque han pasado 3 años y la investigación no avanza. El fiscal Francisco Barbosa, ahora que la fiscal Ana Catalina Noguera, hija de Rodrigo Noguera, es rector de la Universidad Sergio Arboleda, niega su relación con ellos después de que fue su amigo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20,000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella, pidiendo la salida del zar Nicolás II. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Miren, allá va la pola, envuelta en su pañolón. Entre el corpiño lleva guardada la información. El programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo, su directivo en la ADE, Alexander Hurtado, su directiva en FECODE, María Eugenia Londoño, hacen un reconocimiento especial y fraterno a todas las mujeres, a las maestras colombianas que con su trabajo luchan por la libertad, por la paz, por la justicia social y por la igualdad de derechos para todos y para todas. Bueno, y con Marta Elena Hoyos y la canción Policarpa, vamos dando por terminado el día de hoy nuestro programa número 586. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Para todos y para todas, un abrazo, un feliz resto de domingo y chao, chao. Y un amor tricolor acompañó el valiente sacrificio de su entrega. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.